hasta el día de hoy hago lo posible para explicarles a mis papás lo que hago. Y yo decía, bueno, yo no sé para qué soy bueno. Y muy de pequeño me di cuenta que yo era bueno para entretener a la gente, porque yo en primaria me paraba enfrente de todo el colegio y contaba chistes. Si sales y dices una mala idea, te van a copiar dos improvisadores, te van a decir en escena es una mala idea y después van a hacer otra que sea buena. O sea, yo no quiero ser a quien llama, yo quiero ser quien llama. Baf, qué chimba ese pensamiento. Para mí es como uno tiene que hacer lo primero que se le ocurra, y ese primero que se me ocurra es quien soy en serio. Puede ser la persona más creativa del mundo, pero si no escucho tu idea, y si no escucho tu idea, pues es mal improvisado. Esto no es en serio, o sea, esto no importa. Un médico que está... No, yo no sé qué está pasando. Se acaba creativo. Nacen creativos sin oficio. Aquí camellamos con lo que hay. Somos dos creativos desconocidos buscando lo diferente por todo Colombia. Las ideas que nacen en la calle, los inventos que salen de la necesidad y las personas que convierten lo cotidiano en algo extraordinario. ¿Listo, Dani? ¿Qué hay para hacer hoy? Hágale, Richie, ¿qué hay para hacer? Bienvenidos. Bueno, voy a descartar el guión, voy a improvisar esta introducción porque siento que es la mejor manera de honrar a esta entrevista y más que todo a nuestro entrevistado, Sebastián Bravo, gran amigo, lo conozco de años, pero realmente ustedes se van a dar cuenta de quién es Sebastián con esta entrevista. Yo lo único que les podría añadir es que Sebastián es una persona que siempre, sea donde esté, tiene ese carisma, ese carácter, da muy buena energía y es muy bacano ver que los amigos de uno o que una persona tan talentosa logre explotar ese talento y más que todo en un proyecto tan chimba, ¿verdad? Como Clan Chigüiro, una empresa de improvisación, una compañía de improvisación brutal que literalmente se ha formado a partir de eso, de esa habilidad de Sebastián de, oiga, marica, hagamos, propongamos, y es muy chévere, y digamos que uno de los focos, y creo que algunos de ustedes creativos podrán identificarse con esto, es qué pasa cuando uno decide apostarle todo a la pasión de uno. Escuchemos a Sebastián qué tiene para decirnos con respecto a esto. Bueno, Richie, ¿qué hay para hacer hoy? ¿Bien o qué? Excelente. Sí, marica, no llevamos ni un minuto grabando y ya nos estamos riendo acá porque hoy nuestro invitado, yo se lo decía ahorita, él es para mí la persona más chistosa y tal vez de las más creativas que yo conozco. Y Sebastián Bravo Bando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Bravo, soy la persona más chistosa del mundo. Del mundo, Dani. Del mundo de Daniel. Es que tú eres mi mundo. Ok. Esto lo editamos. Bueno. No, muchas gracias por invitarme. Es un honor, la verdad, que me hayan invitado. Gracias. Es chévere. Y bueno, no, vamos a hablar. Creativos. Nada, como les estaba contando, este bacán que está a mi lado hoy es una entrevista bastante, o más que entrevista, es una charla bastante chévere, bastante creativa, con mucha improvisación y una historia que nos ha gustado por la berraquera que tiene Sebastián. La berraquera porque él tiene una de las empresas de improvisación en la capital más exitosas que se llama Clan Chigüiro. Totalmente. Y Sebastián, desde que lo conozco ya hace 5 años que nos conocemos. Más, yo creo, en 6 años, en 2020. 2020, Sí. 6 años. Es una persona demasiado creativa, es una persona que siempre, desde su ámbito, desde la comedia o desde cómo él genera o crea, narra las historias, es muy creativo y me parece que es muy chimba hablar con él, es muy bacano dar como este chance para que la gente te pueda conocer un poquito más. Entonces, bueno, me encantaría empezar preguntándote un poco por ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? Bueno, yo soy Sebastián Bravo, como dicen, gracias por las cosas que me dicen. Yo empecé a estudiar cine y televisión, ahí fue donde conocí a Daniel. Sin embargo, me salí de la carrera y tuve un lapsus que dije, quiero hacer videos, como en general, como esto de ser influencer y vainas así, pero no funcionó. Todavía sentía que me faltaba algo y decidí meterme a estudiar actuación. Mientras estudiaba actuación, de hecho, no empecé a estudiar actuación, sino que empecé de una vez con improvisación. En Popayán ya había hecho algunos cursos de actuación, sin embargo, me salí del Atadeo, empecé en un taller de improvisación y ahí en el taller me dijo un amigo como, métete a la Casa del Teatro Nacional, y ahí estudié teatro por 3 años y medio, 3 años, 4 años, 3 años. Ahí estudié actuación
y mientras estudiaba actuación iba empezando con todo esto de la impro, porque ya la impro había empezado. Entonces estudié mucha impro, me iba llenando de impro, me iba presentando en algunos lugares, empecé en improbando. En el Piel Roja, ¿no? En Yo Piel me acuerdo Roja, haberte oído. cuando Improbando apenas empezó, era en La Piel Roja, que es un sitio por aquí, por el Museo Nacional. Uf, era muy bacano, a mí me parecía muy lindo, bonito. es bonito. Y costaba 7.000 pesos la boleta. Y hoy en día Improbando cuesta 60.000 pesos la boleta. Hijo de madre. Sí, qué pena, me están llamando. y Tranquilo. voy a colgar. Por eso es que fui tantas veces. ¿Por qué cosa? Porque costaba 7.000. Pero antes de continuar, quiero devolverme un poquitico y es, tras cámaras estábamos hablando de si había una vena artística en la familia, ¿sí? Y nos contabas que eres de papás catedráticos, profesores, ¿sí? De cierta forma, entonces- personas como de pronto muy cuadriculadas, creería uno, versus lo que haces, que es pues libertad, muy artístico, libertad absoluta, y ven la vida totalmente diferente. ¿Cómo fue ese, no lo quiero llamar choque, o esa noticia cuando papá, voy a estudiar esto y Dios, ¿de qué va a vivir? Sí, pues yo de mis papás siempre obtuve su apoyo. Ellos siempre me apoyaron cuando, incluso desde estudiar cine, que bien sea una carrera, pero igual también tenían su Es miedo polémica. del cine, claro, es polémica, exacto. Tenía su apoyo y siempre me decían, no, nosotros lo apoyamos, mijo, siga lo que usted quiera, sea feliz, Sí. pero busque otras cositas. Entonces, Monte un negocito. sí. Entonces, estudie otra cosa. Haga ICFES otra vez. Como por tirar moscas. Sí, exacto. Y entonces eso, pues, es un apoyo, pero como condicional. Como Entonces, estás como en la cuerda de a ver si sí, si no. como lo suelto un poquito, pero lo mantengo acá. Ok. Entonces, pues, ese apoyo, pues, sí me sirvió mucho como para empezar, pero después me fui dando cuenta, porque yo también, como vengo de Popayán, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas, ni en cine, ni en actuación, ni mucho menos en improvisación. Entonces, cuando ya fui entrando más acá y en este mundo, yo me fui cortando, por decir así, esa soga. Esa soga y esa Cada vez presión. más. Y yo hasta el día de hoy hago lo posible para explicarles a mis papás lo que hago. En las comidas familiares. En las Mijo, comidas ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo Sí, que sí, usted sí, hace? ¿Qué es lo sí. que usted hace, mijo? Sí, con mis papás tenemos la conversación como de, "Ay, yo le voy a decir a su tía que usted hace esto". Cuando ¿Y usted generalmente qué le dicen? ¿Qué le dicen a tu tía? No, o sea, le dicen, sobre todo era cuando estaba estudiando actuación, como, "Ay, yo le voy a decir que usted sigue estudiando cine y televisión". Ok. Porque era la Tadeo, porque era una universidad, a diferencia del Teatro Nacional, que pues igual puede tener nombre, pero no es lo mismo que una Como universidad. una la institución. formalidad, ¿sí? Exactamente. Ok. Y ya, entonces después cuando ya empecé a ganar de esto, yo igual hago otras cosas, también hago diseño gráfico, a veces también para mi marca. Cuando empiezo a generar ya ingresos, ya mis papás empiezan a confiar un poco más en mí. Sin embargo, Ok. tienen este miedo de pensar a futuro. Entonces ellos dicen, cuando usted tenga 50, ¿qué va a estar haciendo? Y pues yo les digo, ahí vemos. Improvisando. Improvisando. Algo improvisaré. Sí, no, entonces, y creo que justamente desde este lado, desde esta necesidad de, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? Es que nace un poco la idea de querer una empresa, de querer hacer el Clan Chigüiro, como que a futuro, y ojalá ya sea como, listo, le paso la batuta a alguien más, sigo yo siendo el dueño, pero alguien más ya administra esto, yo ya estoy muy viejo. Entonces, como viene de esta idea a futuro de qué voy a hacer, ¿sí? No quedarme, porque la actuación es algo muy duro, la actuación y mucho más la improvisación, para uno quedarse quieto esperando a que lo llamen. Entonces yo dije desde muy temprano, es como, no me puedo quedar quieto esperando a que me llamen de otro teatro, de otra compañía de impro o de, no sé, una productora, un director, lo que sea. No puedo quedar esperando a que me llamen, tengo que yo hacer mis propias cosas y quiero yo hacer mis propias cosas. Entonces, desde ahí nace como la necesidad de hacer mis propias cosas con el Clan Chigüiro. Y tiene mucho sentido y me alegra de hecho que te esté yendo muy bien porque sé mucho el esfuerzo que has hecho y pues porque de alguna forma u otra te he visto un poco a veces desde la distancia, como desde allá, desde el balcón, cómo ha sido tu carrera y me parece muy bacano porque la has luchado y la has logrado. Pero digamos que volviendo al tema de tus orígenes, ¿no? ¿De dónde viene como toda
esta forma tuya de ser así, digamos, de la comedia, de ese gusto por la comedia, de, oiga, a mí me gusta esto, me funciona esto, porque siento que si hay como un componente muy fuerte tuyo de la comedia, no sé si, total. ¿en qué momento empieza eso en tu vida o en qué momento lo notas? Sí, yo creo que yo desde muy chiquito decía que a mí me gustaba era entretener a la gente, que creo que para eso soy bueno. Porque yo hay amigos que son buenos en matemáticas, en, no sé, en lenguas, muchas cosas así, y yo decía, bueno, yo no sé para qué soy bueno. Y muy de pequeño me di cuenta que yo era bueno para entretener a la gente, porque yo en primaria me paraba enfrente de todo el colegio y contaba chistes Ok, en el eso no colegio. sabía. Yo Y- también. ¿Tú también? Ah, bueno, pues salte de esto. Sacaba creativos. Sí, entonces yo me paraba a contar chistes así, chistes de niño chiquito, y la gente se reía, y entonces pues eso igual genera algo en uno, en el Obvio. ego de uno desde pequeño, de esta aprobación de un público grande riéndose de lo que uno dice, de alguna forma eso es poder. Entonces creo que desde ahí se me implantó eso. Mi papá es alguien también, una persona chistosa, y creo que también De ahí me también parezco viene, mucho, de ahí, ok, de ahí claro. debe salir un poco. Y ya, entonces creo que me quedé con eso, con esta idea de entretener y de que ese es mi poder y mi don, por decirlo así. Ahora, la comedia tiene muchas aristas, ¿sí? Pero ¿en qué momento dijiste, lo mío es el impro? Lo mío no es el stand-up, lo mío no es, voy a decir algo, cuenta chistes, por así decirlo. Lo mío es el impro. Y me voy a ir por esta línea y voy a sacar el mayor provecho porque alguien me lo dijo, un profesor me apoyó, o porque yo, frente a un espejo, eso es lo que creo, que este es el mejor camino. O sea, ¿en qué momento tú dices, puta, acá me enamoré del impro, de la impro? Yo creo que la impro es la fusión perfecta entre comedia y actuación, porque pues igual yo estudié actuación y me gusta todavía mucho. Eh, y me gusta, sí, me gusta mucho actuar y creo que es en esa unión de esas dos cosas que nace la impro y que creo que ahí es donde mejor me desempeño. Intenté hacer comedia netamente como desde el yo, pero me pareció muy duro y no me acabo de calar, como no me acabo de calar para yo decir, listo, voy a seguirlo intentarlo. Creo que de pronto me pude haber ido algo bien si lo hubiera seguido intentando, pero no me llamaba mucho la atención. Era más difícil para ti. Sí, no sé si más difícil, pero creo que No te hallabas. es cuestión de gustos, la verdad, a la larga. Porque en la impro puedo hacer muchos personajes y puedo usar más herramientas para hacer reír, como más timing, no sé, las voces, hacer personajes, en la misma escritura que estoy teniendo en mi cabeza en ese momento. Como más herramientas para jugar. Exacto, y la impro tiene algo y es, desde el inicio va a ser algo medianamente chistoso porque la gente sabe que esto no está escrito. Entonces la gente va a tener ese elemento de sorpresa extra que ya va a añadir la improvisación, lo cual lo hace de alguna forma y entre muchísimas comillas más fácil hacer reír con eso. Ok. Ahí tocaste un tema importante, pero es una duda mía ¿Personal? personal y es ¿qué tan ¿Cuánto mide? No. ¿Qué va a hacer hoy? Después de la entrevista. ¿Qué tan impro es la impro? ¿Qué tan impro es la impro o qué tan libreteada es la impro? Por ejemplo, para un gran show, digamos, yo he visto en tus historias o en las historias de Clan Shiguro que dicen como entrenando para, preparándonos para. ¿Cómo funciona eso ahí? Chévere. Hay muchos formatos de improvisación teatral. Yo ahorita detrás de cámaras les explicaba que también hay muchas formas de improvisación teatral. En la que yo más tengo experiencias en la improvisación narrativa. Ahorita estoy empezando la improvisación estilo Chicago, que es como más comedia, es como improvisación más gringa. Y esta narrativa es la que usa casi que todo el mundo. Ok. El padre de esta improvisación narrativa se llama Keith Johnston y nace desde Canadá y es como hacer, también aquí es parte de esto, como una pequeña rama, la improvisación deportiva, que es los match de improvisación teatral, que son Ok. partidos, entonces digamos, nosotros somos un equipo y nos enfrentamos contra otro equipo, Ok. hay un juez y hay faltas, si uno no se escucha, si ustedes eran padre e hijo y después yo entré diciéndote que son pareja, entonces ahí no hubo escucha, es Baila. una falta. Ah, ok. Como el Upa. último Chigüiro de pie. Más o menos. El ¿Algo último por ahí? Chigüiro es algo más light, ¿sí? Sí. Pero esta improvisación deportiva sí es muy Muy deportiva. rigurosa, ¿sí? Sí, Ok. exacto.
Y también por ahí se empieza muchas veces. Hay estructura dentro de Sí, eso. hay estructura. Entonces, a lo que voy es, hay diferentes formatos de improvisación. Entonces, por ejemplo, hay un formato que hacíamos mucho con un grupo que se llamaba Lenguajes del Amor. Era un formato basado en los lenguajes del amor, en las historias que nos contaba la persona. Teníamos la estructura, es como, listo, al principio le vamos a preguntar a la gente esto y vamos a hacer el inicio de la historia. 20 minutos. Después de esos 20 minutos preguntamos otra cosa. De ahí vamos a hacer el nudo de la historia, muy aristotélico. El nudo de la historia y después preguntamos el final, la conclusión de la historia, otros 10 minutos. Hagamos ejercicio en un minuto para entenderlo mejor y para que también nos entiendan allá detrás de cámara. Al paredón. A ver. ¿Cómo así? ¿Qué ejercicio? Ese ejercicio que usted acaba de decir, enséñenlo y lo hacemos durante 1 minuto, 2 minutos, para tenerlo más claro y también saber cómo es La lógica de de improvisar. Pues esta no es tanto la improvisar, esta es del formato que les digo. Ok. Entonces, cuéntame, no sé, una relación. ¿Estás enamorado en este momento? Sí, yo me enamoré de una chica y imagínense que un día entró y se tomó un vaso con agua y un momento a otro empezó a convulsionar. ¿Esto es en serio? No, ¿Estás improvisando? Estoy improvisando. Listo. No, mentira. Listo, por ahí no es. No, podemos hacer otro ejercicio. Es Ok. que este No es sobre, vuelvas a improvisar nunca. Por ahí no es. este es sobre el formato que les digo específicamente. Hay varios juegos de impro. Hagamos uno en este momento. Háganlo ustedes dos. Que yo ya he hecho mucho impro. Háganlo ustedes dos y después lo hacemos los tres. Se llama carta. Entonces, digamos, yo me quiero quejar del trancón en Bogotá y me quiero quejar con, no sé, la Madre Teresa de Calcuta. Ok. El trancón en Bogotá. Entonces, lo que van a hacer ustedes es hacer una carta, estructura de una carta, pero lo van a hacer palabra por palabra. Cordial, saludo, Madre Teresa de Calcuta. Y ahí van haciendo la carta. entre ustedes Lo dos. hacemos con el trancón y la Madre Teresa, ¿sí? Ajá. Ok. Pues, es una carta quejándose a la Madre Teresa de Calcuta sobre el trancón que hay en Bogotá. Hola. ¿Cómo estás? Palabra por palabra. Puta, perdí. Ya es No, sigue. Madre Teresa. de Calcuta. Ahí van dos. De Calcuta. hoy Quiero escribirte, para quejarme sobre los hijo de putas problemas y de mi ciudad y de mi ciudad. Bogotá. Estoy Molesto, mamado, agotado, desesperado, iracundo, con tío. Contigo. el alcalde. Entonces, este es un juego así muy fácil. Ok. Pero es un juego en el que se ve mucho lo que es la improvisación y es como estamos construyendo con dos personas. ¿Sí? Hay formas de improvisación de soliloquios, pero la base de la improvisación es construir entre los dos, entre los tres. Y con eso que tú dices, digamos, tú habías mencionado hace poquito cuando estás diciendo que no te hallaste mucho en el stand-up, ¿crees que es fundamental para ti, digamos, como creativo o como actor o como improvisador, perdón, Sí. la presencia de un otro en el escenario o el otro en el momento de crear? ¿Cómo, o sea, para ti qué tan importante es esa figura de la otra persona? Uy, buena pregunta. Creo que eso es... No, creo que eso... ¿Esto no se edita? No, creo que eso es lo que me gusta particularmente. Uno tiene nervios en la improvisación porque uno dice, "No, ¿cómo se me va a ocurrir eso?" Pero es que hay otra persona haciéndote dar ideas constantemente y tú a esa persona. Y es el punto que yo iba a preguntar y es, dentro de la impro, de lo que conozco, que es muy poco realmente, veo que hay análisis, hay una velocidad mental, ¿sí? O agilidad mental. Una agudeza muy Sí. hijo de puta. Hay, no sé, obviamente comedia. ¿Qué es lo más difícil de desarrollar? ¿O qué es lo que, si esa persona no tiene, por más que lo intente, no lo logra? Yo creo que, y puede sonar muy cursi, pero a la larga es el juicio que tiene uno mismo y el juicio que tiene uno mismo sobre uno mismo y sobre las otras O personas. sea, me da pena,
No, es que yo no soy Me así. da pena, esa idea que tengo no es tan buena, esa idea Sí. que dijo mi ¿Cómo compañero. voy a no es tan sonar buena". estúpido? Exacto, la improvisación, la base de la improvisación, de toda la improvisación, y muy probablemente lo han escuchado porque es muy famosa, es el sí y. Entonces, decir que sí a lo que tú dices y yo agregarte algo más. Ok. Cuando la gente empieza a improvisar, y esto lo vemos en talleres de bases de impro, la gente siempre pone peros en la improvisación. Es como, listo, venga, ayúdeme con este pollo que estamos haciendo para los comensales. Y es como, no, pero ellos no quieren pollo, ellos lo que quieren es pizza. ¿Sí? Entonces de una vez ahí está, se está Cortando. se está negando Ok. y cortando la idea del otro y nos está permitiendo construir entre los dos. Entonces, ayúdeme con este pollo. Sí, señora, ya le ayudo. ¿Qué hacemos para el pollo? Para el pollo tenemos que hacer ta, 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 ta. ¿Sí? Lo que pasa, vamos a hacer una pequeña Sí. pausa. Ya volvemos. Comerciales. Y volvemos de la pausa comercial. Volvemos de la pausa comercial. ¿Qué estaba diciendo? Cortar la idea del otro. Sí, entonces... Y el pollo. Y el pollo. Sí. Gracias. ¿Ves? Ahí no cortaste mi idea. No, creo que a la larga sí es eso. Creo que es el juicio que tiene uno mismo sobre las ideas de los otros y sobre uno. Si uno no confía en la idea que está haciendo, creo que lo que peor puede hacer un improvisador, y a mí me pasó, para mí el peor show de improvisación no es uno en el que yo haya dado malas ideas, sino es uno en el que yo no salí, por miedo. Como porque, y ese show está grabado en algún lado, por ahí debe estar. Es un show en el que yo apenas estaba empezando y me presentaba con personas que ya tenían mucha más experiencia que yo, años de experiencia más que yo. Y por yo pensar que ellos eran más rápidos que yo y tenían mejores ideas, yo no hice nada en todo el Te show. limitaste. Me O limité. sea, sí saliste en cámara, pero Quieto. ahí está todo. Exacto, así. No propuse absolutamente nada por ese mismo miedo. Ahora, es parte del proceso, Totalmente. del crecimiento. Sí, eso me ayudó y de hecho mi directora de ese momento, que es Sandra Sánchez, que es la directora de Improbando, me dijo, no pienses que ellos son más rápidos que tú también eres rápido. Y eso me ayudó mucho como a decir, sí, son los nervios que me daban estar con estas personas que yo decía, ay, son eminencias de la improvisación o cosas así. Sí, obvio. Y me juzgaba mis ideas, como yo apenas estoy empezando, que voy a empezar a hacer esto. Entonces, que voy a meter esta idea, no está tan buena como las que ellos están poniendo. Eso es lo más difícil. O sea, creo que el resto de cosas se pueden trabajar, se pueden entrenar. Se puede entrenar la escucha, se puede entrenar incluso la creatividad, me atrevo a decir. Pero a lo que no se puede entrenar y que si es trabajo de cada uno o ya es algo de cada uno, es el juicio que uno tiene sobre uno mismo. Romper esa barrera. Sí, Es O complicadísimo. sea, en resumen, déjese llevar. sí. O déjese déjese- ser, más bien. Déjese llevar y sea lo más natural posible. Exacto, y a la larga, pues, yo soy, pues esto es ya lo que hago y es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, la improvisación. Y aún así, digo, para mí el mejor consejo que me han dado es, esto no es tan importante. Y es- dos de agua por un arroz. ¿Qué? Y eso en 4 no se ve. No, Esos tres son los pilares de mi esos vida. tres son los pilares de mi vida. No, ¿Esto no no está en serio? Esto no es en serio. O sea, esto no importa. Y es cierto, esto no importa, esto no es de vida o muerte. Yo no estoy siendo un médico que está... Exacto, no estoy Ok. siendo un médico que está... No hagas eso. No, yo no sé qué está pasando con Sí, no es tan importante, no es un médico que está salvando una vida, no estoy ayudándole a la vida a alguien, estoy entreteniendo y entretener puede ser muy chévere y el arte es algo necesario en la vida de todas las personas, Bastante. pero no es tan importante, o sea, yo hago muchas cosas de improvisación y veo a muchos estudiantes que se frustran porque no hacen bien las cosas, porque no pueden tener una buena idea o lo que sea, y yo les digo, ¿por qué se frustran? O sea, mi pensamiento es, el mundo ya es muy malo como para no frustrarse por algo que le gusta. Entonces, creo que cuando el problema es el juicio de alguien, yo les digo, no es tan importante, como hazlo. Si sales y dices una mala idea, te van a copiar 2 improvisadores, te van a decir en escena, es una mala idea, y después vas a hacer otra que sea buena. Entonces... Muy chimba ese pensamiento. Me parece Sí, muy constructivo, no solo para el momento de la impro, sino para uno. Me parece muy bacano. Para todo, y uno por el miedo no hace cosas. No por el miedo, no. Si ustedes hubieran tenido miedo, no tendrían estas cámaras, no tendrían esta luz. El miedo lo ata a uno a muchas El cosas. miedo paraliza las buenas ideas.
Exactamente. Sí. Y es algo que suele suceder más de lo que se habla, ¿no? Porque yo siento que a mí me pasa mucho y a muchas personas también, pero siento que es como, uy, no lo voy a decir porque, uff, ¿sí me entiendes? O no voy a salir, peor, o no, o voy a dejar que gane el miedo y no lo voy a hacer. De acuerdo, y fíjense que justo estoy hablando mucho de creatividad, pues porque creo que es uno de los temas principales en la impro y porque hace poco, ayer acabamos un taller que se llamaba Creatividad Instantánea. Y lo que pasa, arroba Clan Chiviro, no, Sí, por supuesto. Sigan a Ceps en su perfil principal y obviamente a Clan Chihuiro aquí abajo. Gracias. Ok, ahí está apareciendo. Sí, ponlo aquí. Justo Puede aquí. quedar chiquitico. Bien. Este es un episodio diferente, Ricardo. Este episodio va a tener mucha edición. No, hay que dejarlo ser. No, entonces a lo que voy con la creatividad es como por ese mismo miedo. La gente cuando se impresiona que alguien es muy creativo, es porque esa persona está diciendo sus ideas. Muy probablemente tú y tú también son muy creativos, solo que no dicen sus ideas. En cambio, si ustedes dicen la idea y dicen tal cual lo que están pensando, eso ya los hace creativos. El simple hecho de existir y de lo que ustedes estén pensando es creativo. La diferencia es que tienen que hablarlo. Y eso pasa con todas las personas. Todas las personas ven una lámpara, ven una cámara y se pueden imaginar 1000 cosas diferentes a cada uno de nosotros. Pero la diferencia está en la persona que lo dice. Y la persona que recibe el mensaje. Porque yo puedo decir, esta materia me encanta, pero si hubiera sido rosadita, hubiera sido más chévere. Entonces, la otra persona, ay, no le gusta lo que yo hago, no le gusta no sé qué. Y ahí se siente agredida. ¿Sí? Y hoy en día abunda ese tema de por qué son tan fuertes con lo que yo digo. Entonces, frente a eso, digamos, y con lo que nos acabas de decir, ¿cómo afrontas tú, digamos, esa voz de las otras personas, esa voz como fuera, digamos, del público o el que está comentándote en redes, que no muchas veces, o que hay veces en las que no siempre son positivas, sino que de pronto te dicen como esto? ¿Cómo manejas eso? Pues la verdad lo sigo manejando. Es un tema bien duro porque uno está intentando, uno ya se da mucho palo como Uno para que mismo, llegue alguien sí. más a darle más palo a uno. Pero creo que desde esa misma idea es lo que me ha dado tranquilidad. Es como la única persona que se da palo tan duro o que me trata tan mal soy yo mismo. Entonces, pues lo que me diga la otra gente como que me va a resbalar un poco. Y porque si hay muchas personas y está saliendo bien, pues me enfoco en eso que está saliendo bien. No me voy a enfocar en el comentario o en las 2 personas que no les gustó el show, ¿sí? Porque uno no es para todos. Lo que uno haga no le va a gustar a todo el mundo. Total. Y eso es algo que hay que entender muy rápido porque si no, cualquier cosa mínima... Te desestabiliza. Exacto. Entonces, y pues sobre todo estamos hablando de arte. Y el arte, como Ricardo lo decía, es algo también muy subjetivo. Depende del receptor y del emisor. Sí, Entonces total. es muy subjetivo. A mí el estilo de Clan Chigüiro me gusta mucho. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta los flyers, hay gente que no le gusta el estilo de impro, hay gente que no le gusta la comedia en la impro, hay gente que le gusta la impro netamente dramática, porque la hay. Entonces, sí, no... Es como, si me gusta a mí, está bien. Y ese Claro. es el camino el que te Y, vas a y mandar. tiene que ser respetable. O sea, si Dani mañana me dice, vamos a ver impro dramático, yo puede que le diga, no, weón, a mí me gusta cagarme la risa. Claro, Sí, tan chido. lléveme a ver, no sé, impro, la más ridícula o la más grotesca o lo más... Algo que me haga reír, algo que me divierta. Sí, de pronto no que me haga llorar o sentir... No, porque no soy de ese estilo. Y es totalmente... Es válido para todos. Hablando ya, y para cerrar como el bloque de la parte personal, individual y pasar ya a la parte corporativa, de esa carrera, de los años que lleva en la improvisación y en la actuación, ¿qué es lo más satisfactorio que usted diga, "Uf, gracias a la impro, logré esto"? Y no estoy hablando de cosas ni materiales ni logros, sino como algo mucho más espiritual y decir, pucha, me llena hacer esto y esto, pucha, todas las Ya, mañanas me propósito. levanto por esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Yo creo que son varias cosas. En primera instancia, la gente, como sobre todo el taller que acabamos de salir, la gente sale muy agradecida, Ok. como porque nosotros nos basamos mucho en usar el error como motor de inspiración. Uno siempre la va a cagar, pero todo depende en cómo uno reacciona a esa cagada.
Y hay gente que sale y dice, uff, estoy usando mucho eso en mi vida. Entonces, esa parte como de cambié algo en alguien es muy linda, algo positivo. Sí, sí, Claro, obvio. Es muy linda. O hay gente que dice, uff, estaba teniendo un muy mal día y vine al show y me cagué de la risa y se me mejoró el día. Para mí eso es lo que más me llega y más ¿Te llena? me llena y me enamora. Y también en el clan, bueno, el clan empezó, el clan lo que es ahorita es un grupo de gente que yo uní y fuimos entrenando entre todos, les fui dando muchas clases, al punto que hay gente que en el clan que el nivel que tienen hoy en día es muy bueno. Entonces empezar a ver cómo esas personas del clan los empiezan a llamar de otros lados de Qué improvisación. bacano. Como, uff, empezaron por mí. Y eso fue muy raro la vez que dos chicas se llaman Alejandra y Salomé, ellas dijeron, como que estábamos haciendo una ronda, había una profesora invitada y están diciendo, bueno, ¿cuánto llevan en impro? ¿Cuánto empezaron? Entonces algunos decían que empezaron, no sé, en otras escuelas. Y ellas dos dijeron, yo empecé con Sebastián, como yo empecé aquí en el Clan Chigüiro. Y que ahora a ellas las llamen a otros tipos de shows y de eventos de improvisación, de gente. Pues voy a dar el ejemplo específico, es a Salomé la llamaron a un formato que se llama Maestro, Bacanísimo, que muy es bueno. un formato que tiene derechos, que es de la comunidad de impro internacional, es un formato que no lo puede hacer cualquier persona, lo hace aquí Pipe Ortiz, que es un improvisador de hace mucho tiempo, improvisador, actor, cirquero de hace mucho tiempo, y ellos la invitaron a ella, y ella empezó conmigo en el clan, y se volvió muy buena. Eso también me llena mucho, es como, uff, está evolucionando mi gente, la gente del Clan Chigüiro está evolucionando, y que los llamen a cosas, eso es lo que me... Es realmente un semillero. Exacto, Un es semillero. un semillero realmente y es muy lindo eso. Entonces sí, creo que el impacto que se le puede dar a las personas y a la vida de las personas, eso es lo que más me ha trascendido a partir de la impro, que es algo muy nuevo, que ahorita está en mucho auge y que a partir de eso se pueda cambiar la vida de alguna forma positiva, muy chévere. Y que es muy bacano que no solo se ha quedado en una idea de ojalá algún día cambiarla, sino de que ya lo has visto y que ya, Ya está ha pasado. cambiando, sí, ya está cambiando vidas. Listo, entonces cuando empezó a preocuparse de, bueno, voy a estudiar esto, pero sé que en esta rama no hay mucha estabilidad laboral, entonces tengo que idearme una forma de existir por muchos años y tener esa estabilidad, nace Clan Chigüiro. Sí, pero Sí. antes de eso, yo te quería preguntar, hay algo que yo me identifico mucho, digamos que como un poco dentro de estos medios artísticos, tú obviamente desde la actuación y desde la impro, y yo desde fotografía y video, sí se comparte como, no te perdono, sí se comparte como este miedo de, pucha, bueno, ¿será que me llaman? ¿Será que no me llaman? ¿Será que voy para esto? Entonces, claro, me sonó muchísimo que tú dijiste ahorita, no, o sea, no me puedo quedar quieto, quedarme quieto no me va a llevar a ningún lado, tengo que también yo llamarme a mí mismo de alguna forma, hacer lo mío, gozármelo. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, digamos, ¿y qué dificultades te encontraste tú al hacer eso? De decir como, oye puta, listo, chimba, me están llamando, pero no puedo depender de confiarme en que me van a llamar el próximo mes. ¿Cómo arrancaste tú y qué dificultades encontraste? Yo arranqué en Improbando, yo arranqué haciendo cámara para Improbando porque ellos grababan sus shows, también editaba algunos episodios del podcast que tenían y improvisaba. A veces me llamaban a improvisar desde Improbando. Y entonces nació desde eso, nació desde una necesidad de querer improvisar más seguido. Uno aprende improvisaciones con la cancha que va tomando, puede tomar muchos talleres, pero también lo que le va a dar cancha a uno es presentarse. Como todo. Como en todo, exacto. La experiencia hace al maestro. Entonces, creo que empecé a tener el pensamiento de quiero presentarme más y pues tengo que buscar unos medios para presentarme más. Y pensar en quiero ser como ellos, como quiero ser como Sandra, como los... Quiero llegar allá. Quiero llegar allá, quiero ser como ellos, es como pues tengo que empezar a hacer lo mío propio. O sea, yo no quiero ser a quien llaman, yo quiero ser quien llama. Buf, qué chimba ese pensamiento. Exacto, y es lo mismo, es cuando alguien habla como de, un cliente me contrató para tal cosa, yo no quiero ser el que contrata, yo quiero ser el cliente que contrata. Pum. O Sí. yo tengo otra visión del negocio, en donde o lo puedo evolucionar, o lo puedo modificar,
o le puedo agregar algo que hace falta. Pero no estoy sujeto a una voz que me diga, no, es que de pronto esto no es por acá. Entonces, Total, déjate y sobre fluir. todo en lo creativo pues también hacen muchas ideas, entonces yo tenía muchas ideas y yo no podía ir y decirle a Sandra, la directora, decirle, oye, tengo esta idea, hagamos esto, pues no, porque no era mi lugar y yo tenía una idea muy específica de cómo querer hacerlo, entonces dije, ¿cómo no? Tengo que empezar a hacer mis propias cosas. Empezamos en un grupo que se llamaba Viento Divino y era un grupo muy pequeño, pero pues simplemente no dio el grupo, no dio el grupo. Empecé a encontrar más personas, a conocer más personas, más amigos que tenían esta misma hambre, por decirlo de alguna forma, y, y empezó a fluir mucho más fácil esto de la impro, y después fue que llegó, que yo les dije a ellos, oigan, quiero hacer entrenos abiertos de improvisación, que venga gente acá, improvisemos entre todos, y ahí fue que se fue formando el Clan Chigüiro, lo que es hoy en día. Esas 24 personas que están hoy son personas que empezaron a entrenar con nosotros, conmigo, y ahora ya somos un grupo consolidado como tal. Entonces sí, nace desde lo de querer hacer, ¿cómo fue que dijiste? Sí, lo de querer hacer más, lo de no me puedo quedar quieto. Sí. Nace esto desde tener más ideas, lo que tú dijiste, quiero cambiar, ya hay un molde, quiero romperlo un poquito. Qué chimba. Y quiero ser el que llama y no el que llaman. Y Perdón, ¿qué es entrenamiento abierto? Entrenamiento, sí, entreno abierto. ¿Qué es eso para entender mejor? Entreno abierto es un entreno y es abierto. No, mentira. No se dijo más. Siguiente pregunta. Entrenamiento es la impro, si bien no se ensaya, se entrena. Como es un músculo, ¿sí? Que se tiene que entrenar, que seguir pasando. Entonces, lo que hacíamos era reunirnos semanalmente y hacer muchos ejercicios. Pasar, recibir retroalimentación de esos ejercicios para ir fortaleciendo ese músculo de la impro. Entonces los entrenos suelen ser entre grupos cerrados de improvisación. Como tú, nosotros tres somos un grupo y nos vemos todos los miércoles y entrenamos. Cuando salga un show, pues ya hemos entrenado mucho y ya nos conocemos, ya sé cómo improvisas tú, etc. Exacto. Un entreno abierto es el que quiera llegue. El que quiere llegue. El que quiera llegue y entrenamos impro y vemos qué pasa. Entonces eso se transformó y ahora ya no existe ese entreno abierto como tal. Ahora hay entreno del grupo Clan Chigüiro todos los sábados. Que ya las personas que estaban en ese, las personas que estaban en ese entreno abierto ahora son el grupo Clan Chigüiro. Y los entrenos abiertos son los miércoles. Tenemos clases los miércoles abiertas para todo el mundo que quiera empezar a hacer impro o que ya lleva algo de impro. Son entrenos para para cualquier nivel de impro, que son los miércoles, ese tipo de clases. Genial. Sí, eso es lo que es un entreno abierto. Ok. Ahora, permíteme. Listo, ya para cerrar el otro tema, ¿cómo fue la primera vez? Listo, ya una vez tomaste la decisión de quiero romper el molde, quiero ser yo quien llame. ¿Cuál fue el primer paso que diste? ¿Cómo fue la primera vez acercándote a un espacio de, oiga, ¿será que aquí puedo hacer esto? ¿Con qué persona? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo construiste todo eso? Yo creo que algo que también hace la impro mucho es como que genera vínculos muy fácil. Entonces son personas que ven un tema en común y quieren aprender más de él. Entonces hay muchas personas que uno va a encontrar y van a ser muy parecidas a uno. Yo encontré a un amigo que se llama Mauricio Bustamante. ¿Se ha muerto? No, vive en España. Se llama Mauricio Bustamante y con él quisimos empezar a hacer más impro entre los dos. Como creemos que teníamos muy buena sinergia y con otros dos amigos también. Entonces dijimos, hagamos un grupo y nos presentamos en uno de estos match de improvisación deportiva que se hacen aquí en la ciudad. Que es como... Sí, es donde llaman a muchos grupos, llaman a la gente y dicen inscríbanse y a ver si ganan el match. Es un torneo de improvisación. Entonces dijimos, oigan, intentémoslo. Entonces creo que ese fue el primer paso como de hacer lo Tus propio propias mío. cosas. Sí, mis propias cosas. Es como, oye, reunámonos tú y veamos a ver cómo nos va. Nos fue re mal. Porque pues era la primera vez que lo hacíamos, pero como tú dijiste, todo sirve para ese proceso. De No, todo se y aprende. Claro. el paso más difícil es el del arranque. Exacto. Y al año siguiente, y el primer año fuimos como Viento Divino a ese match. Al año y perdimos de primeros, o sea, no llegamos ni a cuartos de final ni nada. Perdimos de primeros y al siguiente año
ya fuimos como la primera versión de Clanchigüiro, que era otro grupo, un grupo chiquito. Como el que primer era- roster de... Como el primer roster, ajá, el OG. Y entonces, y en esa versión llegamos a la final. Oh, re bien. No ganamos, pero nos ganamos el resto de premios. Yo me gané el premio del mejor improvisador de la noche. Qué O chimba. sea, en un año como que Se ganaron evolucionamos. algo mucho mejor y fue el respeto. Total, sí, totalmente. ¿Y el otro grupo? No sé cómo se llama. No. Al día de hoy nadie sabe cómo se llama. No, pero chimba. Porque Dejaron de improvisar ese día. misteriosamente a la salida dejaron de improvisar. No, igual, perdón, voy a decir esto rápidamente. Igual los matches de improvisación no son cosas justas. No. También es subjetivo. También es subjetivo porque hay un juez que decide según lo que él quiera y hay muchos puntos que los da el público. Entonces también a veces se trata de quién lleve más público. Ah, bueno, qué mierda. Sí, exacto. Pero claro, igual eso muestra también. Así uno lleve público, nosotros no llevamos nada de público en Viento Divino porque nadie nos conocía. Clanchigüiro empezamos a tener más público, mejores historias, obviamente hubo algún tipo de evolución. Claro, pues pasar de quedar eliminados de primeros a quedar en la final, En la final, claro. es obvio. Sebas, ¿de dónde salen esas historias? ¿De dónde salen esas ideas? ¿De dónde sale esa inspiración para crear esos universos? ChatGPT. No, yo creo que es... yo siempre he dicho la idea y me mantengo con esa filosofía de que como alguien improvisa es en la vida. Si tú improvisas de una manera específica es porque así eres tú. Yo creo que yo podría, o yo a veces creo que puedo como ver cómo improvisa alguien y decir, esta persona es así en su vida. Ok. Sí. Como es receptiva. Ese es su comportamiento y su personalidad. Exacto. Como en el núcleo, esta persona como que la amplifica de alguna forma u otra o muestra quién eres en ciertos aspectos. Claro, porque la impro muestra, para mí es como uno tiene que hacer lo primero que se le ocurra y ese primero que se me ocurra es quién soy en serio. Uf, qué chimba. Entonces, cuando hago las cosas, estoy siendo muy honesto conmigo mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces- Si alguien no es honesto, Entonces soy muy grosero. Porque, puede ser. o sea, yo siento que tengo mucha agilidad mental, ¿sí? Sí, el resuelve mucho. Weón. Pero no en la parte laboral, No, sino me cuando refiero estoy a todo. mamando gallo y estoy hablando con la gente y todo eso, y voy botando chun, ideas o comentarios para agradar o para romper el hielo, ¿sí? O un momento incómodo. Pero muchas de esas vainas pues es doble connotación, grosería, sí, pero que a mí me ayudan a liberar ese momento incómodo, sobre todo en fotografía. Cuando llegamos a la fotografía y hay momentos donde la modelo, ¿cómo me paro? Y mi secreto es boto un chiste o boto un comentario. Si la chica o la persona que está al frente mío sonríe, ¡tum! Ya, rompí. Ok. ¿Sí? Ya me liberé. ¿Sí? Independientemente si le caigo o no le caigo bien. ¿Sí? Pero yo siento que liberé. Si la chica no sonríe, Baila. entonces empiezo a padecer ahí, a sudar petróleo, me bloqueo. Por eso a mí se me dificulta mucho el manejo de personas, sí, la dirección de Ok. una persona, ¿sí? Porque tal vez por lo que usted decía ahorita es que si yo le digo de pronto va a decir que, Como que, si te que yo no limitaras tú tengo mismo. tanta experiencia, ¿sí? Sí, eso Y yo empiezo a autosabotearme, Sí, el impostor. el impostor. ¿Cómo ¿sí? le decimos aquí, Richie, en este programa? ¿El síndrome del qué? Del hijo de puta. Entonces, y seguramente la otra persona estará igual. Ay, este man será que tiene mucha experiencia y yo tanto. Sí. Y ahí cae uno en ese círculo vicioso, estúpido, tonto. Y bueno, y de ahí se deriva mucho más. Richie, tranquilo. Pero sí, y para volver a su pregunta depende mucho del contenido que uno consuma. Yo creo que un improvisador tiene que estar atento a las noticias, estar viendo películas, estar leyendo mucho. No solo de comedia. No solo de comedia, de cualquier referente, porque todos los referentes sirven. Tengo un amigo que se llama Jonathan Lozano, él tiene otro grupo que se llama Al Aire Impro. Clanchigüiro y Al Aire son como los dos ¿Hermanitos? grupos de improvisación que están como surgiendo, Ok. Hermanitos. que están creciendo mucho, sí, porque como que empezamos a estudiar juntos los dos y todo eso, y los dos empezamos nuestras propias empresas, y yo improviso mucho con Jonathan,
Y Jonathan hace mucho teatro infantil. Y eso se ve en la improvisación y la actuación de él, que son personajes súper grandes. Él usa mucho su voz, su cuerpo. Lo transforma mucho y es porque él hace constantemente estas cosas de teatro infantil. Y es así. Yo en un momento, por ejemplo, yo el año anterior vi muy pocas cosas y mis improvisaciones, la mayoría eran desde un lugar muy parecido al mío. Era solo yo, pero diciendo chistes y siguiendo una historia, pero como personajes era yo, así como estoy hablando. Pero después dije, bueno, no, ya tengo que volver a sentir más cosas, hacer más personajes. Entonces empecé a ver más películas, leer más libros, llenarse de referentes. Salir de ese closet y empezar a vivir experiencias, que eso finalmente es lo que da ese material para, pues, para tener más herramientas. Exactamente porque, y lo que yo siempre les digo a mis alumnos es como, y es para mí eso es lo más importante de la improvisación, es como todas las historias ya están contadas, todas las historias ya existen. Ya no va a haber, es imposible que haya una Inventarse historia algo nuevo. Exacto, algo totalmente nuevo. Y yo les digo, lo importante y lo nuevo es como ustedes cuenten esa historia. Y es por eso que hay que llenarse de muchos referentes. O sea, es como, muchas veces en la improvisación uno quiere, como ahorita en el juego de cartas que estaban haciendo, uno quiere pensar en la mejor palabra. O uno quiere pensar en la mejor idea, en la mejor historia. La idea más chistosa. Exacto, eso ya existe, eso ya no nos importa. La idea es que lo que queremos ver es a ustedes en serio, qué se les ocurre. Verlos en serio a ustedes, qué es lo primero que se le ocurre a Daniel, qué es lo primero que se le ocurre a Ricardo. Y eso también pasa en las historias. Nos importa el cómo más que el qué. El cómo más que el qué. Ahora, si yo quisiera llenarme de material, me iría a vivir un año, o bueno, o un tiempo en un estrato 10.000 y en un estrato -1, que yo creo que es donde más historias de extremo a extremo hay. Sí, eso sería muy, muy interesante también, como cambiar la rutina de uno. Radicalmente encontrar otras formas, otras personas. Uno hace personajes de gente que conoce y en ambos extremos debe haber muchas, lo que tú dices, muchas historias y muchos referentes. Mucha tanto diversidad de corporales, personas. Sí, exacto. Seps, bueno, digamos que estamos tocando acá un tema muy importante y hablando como de esta timidez que puede surgir, digamos, de un fotógrafo hacia cómo dirigir, sabiendo que tú eres actor, sabiendo que también has sido director y que de improvisación de alguna forma u otra también estás dirigiendo. Para ti, ¿qué es lo más importante a la hora de abordar o de cómo dirigir a una persona? De cómo instruirla o de cómo... No diría manejarla porque eso suena un poco horrible, pero dejémoslo en dirigirla. Digamos, me interesa no solo, o sea, chimba porque eres director, pero también porque has estado del otro lado como actor. Y eso también me parece, y como modelo a veces te he visto por ahí. Las últimas fotos que subiste. Entonces, quiero saber esa perspectiva tuya a la hora de dirigir, qué es lo más importante o cómo te aproximas tú hacia la dirección con una persona. Ah, sí, no, lo dijo Ricardo ahorita, y es que la otra persona, ¿ya está prendida esa cámara? Por supuesto. Listo, otra vez. Listo, lo dijo Ricardo ahorita. ¿Ya está prendida esa cámara? No, lo dijo Ricardo ahorita, y es que la otra persona está pensando lo mismo que uno. Uno se está dando el mismo palo que esa persona se está dando ella misma. Y lo que yo hago es como entrar desde la empatía y desde la sinceridad. Y es como de, bueno, sé que estamos nerviosos, no sé, estoy dirigiendo a alguien en un formato de impro. Como amigo, sé que el formato está duro. Sé que... Yo también. No. Por ejemplo, Eso ayer... se edita. Todo bien. Por ejemplo, ayer en el show, ayer había manifestaciones grandes en Bogotá y como por la 72, por la pedagógica. Sí, por la pedagógica. Y por ahí era el show. Ah, marica. Entonces había gente que estaba llegando, había gente que llegó muy tarde por el trancón y yo les dije, oigan, muchas gracias por venir, sé que la ciudad está hecha un caos y muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir. Eso ya genera que la gente diga, conexión. me está escuchando. Se preocupa por mí. Exacto, y para mí eso, pues eso es lo que todos queremos a la larga, que nos entendamos entre todos y que sepamos que los dos estamos en esta vuelta, los tres estamos en esta vaina, estamos haciendo lo mejor que podemos, todos lo estamos haciendo, entonces para mí arrancar desde la sinceridad y desde hablar lo que yo estoy pensando, como la misma idea que les decía ahora de creatividad, es lo que hace que fluya todo y la gente va a sentir, esta persona está siendo sincera conmigo, voy a ser sincera con ella y eso hace que el trabajo sea mucho más ameno. Que la dirección también sea mucho más tranquila y mucho más... Y fluya más. Y gratificante. Exactamente. Ahorita hablabas del tema de la dirección de grupos, de personas, de equipos, de talleres, bueno, en general.
Yo he visto, o desde mi punto de vista, veo que la parte artística siempre va a mejorar al ser humano. Siempre. ¿En algún momento o en alguna experiencia ha visto lo contrario? ¿Que le haga mal a alguien? No, no que usted le haga mal, sino que Sí, sí, de, el lo, arte. de lo que esa persona vivió o experimentó, terminó haciéndose daño o cambiándole la vida para mal. O sea, que de Porque una improvisación tan desde lo que severa. yo veo, el 90% o el 100% es muchas gracias, me cambió el día, muchas gracias, me cambió la vida, vi su show y me cambió la visión, me transformó. Sí, pero en algún momento ha vivido con alguien que esa persona diga, lo vi a usted, me reí mucho, Lo odio. pero puta, salí y mi día se volvió un caos porque yo soy una mala persona, o me di cuenta de esto, bla, 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 y que ese cambio ha sido negativo. Creo que no lo he visto así tan claro como dices, porque creo que, y aquí volvemos a hablar de la idea de que no es importante, es porque aquí uno pone uno apuesta mucho, ¿sí? En la improvisación y apuesta a ganar, y si uno gana, pues va a pasar esto de, uy, estoy muy chévere, muchísimas gracias, y si no gana, que la persona y el público va a quedar así. Es como, No se conecta. me da igual. Si algo perdí plata porque vine a este show malo, pero no cambió mi vida en nada. ¿Sí? Ok. En cambio, si fue algo bueno, pues sí se queda con eso bueno. Si fue algo malo, dice, uy, vi una mierda re mala. Y Y ya. jamás punto vuelve. O sea, lo final. más negativo es no hubo conexión. Exacto, es lo más negativo. Yo creo que puede llegar a ser negativo a niveles así importantes para los mismos improvisadores o para los mismos artistas a veces. ¿Y ha pasado eso? Eso sí ha pasado, y de nuevo, no lo he visto así como a estos niveles así extremos, pero por eso les digo, como hay shows donde chicos del Clan Chigüiro salen muy tristes porque sienten que lo hicieron muy mal. Y yo les digo, amigos, no lo hicieron mal. Es netamente ellos pensando eso y se quedan con esa idea. Hay chicos que salimos y una semana después me dicen, uy, perdón por el show de tal día. Y yo les digo, no me pidas perdón. No vuelvas. No, pues ya. Pásame, deja tu delantal y vete. No es necesario volver. Pero sí, entonces, y de ahí es que les digo, no es tan importante esto que está pasando. O sea, no es tan importante. Es un show y además es improvisación. O sea, no sabemos cómo vaya a salir. Hoy salió bien, hoy te fue bien en este show, mañana te puede ir mal, mañana te puede ir bien otra vez. ¿Sí? Dos veces mal, pero es parte del juego. Sí, 2 veces mal, pero es parte del juego. Y, Y la no idea vuelvas. es que no eres. Y la idea es que uno no es la única persona que está ahí. Pero sí es normal que ese parte del juego o parte de la actividad hayan terceras, cuartas, quintas oportunidades. Sí, yo creo que igual lo que yo intento hacer es seguir un proceso con los chicos y es como, si veo, usualmente no doy tantas oportunidades si es el mismo error seguido, ¿sí? Una vez a una chica le pasó lo que yo les dije que para mí es lo peor que puede hacer alguien, es quedarse quieto. Ah, ok. Quedarse quieto en show, se quedó quieto en show una vez, después la segunda vez salió un poquito más, pero yo sabía que es un miedo. Y yo le dije una vez, y le dije esto que está muy mal. Le dije, tu problema le dije, tu problema no es la improvisación, tu problema es algo mental que tú tienes. Loca. Pues yo le dije, yo le dije con todo el amor y nos caemos bien, pero le dije como lo mismo ahorita, tu problema es las barreras que te estás poniendo tú misma porque tú improvisas muy bien. Claro, porque en taller o en entrenamiento, seguramente si es Lo una hacía persona genial. que la rompe. Exactamente. Y entonces algo pasó y ya le hizo clic. Y es como, es que uno se da cuenta, amigos. Uno se da cuenta, sobre todo siendo el director de estas personas, dice, esta persona sí, yo sé que le falta esto y yo sé que tiene que pasar un cambio así para que le vaya muy bien. Y eso pasó. Qué chimba. Y ya uno se da cuenta de otras vainas. Hemos tenido, cuando eran los entrenos abiertos, habían personas que llegaban y sí tenían una energía muy rara y una necesidad diferente con la improvisación. ¿En qué sentido? Muy específicamente eran muy bruscos esas escenas. O sea, literal, algo que yo siempre intento mantener es como el respeto a mi cuerpo y al compañero y al cuerpo del compañero. Eran muy bruscos con ellos y con sus compañeros. Pero así, cosas muy un ejemplo, como para entender a un mejor la compañero idea. lo cogieron y le dieron una nalgada y no lo conocían. O, Ok. o lo agarraban así. Entonces hay cosas como... Perdón. Hay cosas que uno se da cuenta y dice, no, aquí no se puede dar segundas oportunidades. O sea, ya no puedo cambiar a estas personas. Sé que
cuando son cosas que sé que puedo controlar y son para algo bien, de una. Pero si no, uno se da cuenta Y es mejor evitar. y es mejor evitar, sí, completamente. Sí, no, y a veces es muy subjetivo. Es que la verdad, la mayoría de gente cuando improvisa mal es por lo que les digo, lo del juicio que tienen. Y por ejemplo, cuando hay una persona que es altamente creativa, ahí sí, un genio, una lumbrera, pero es muy complicado manejarla, o administrarla, o guiarla. ¿Cómo manejas eso? El tema de los egos, por ejemplo. De los egos. Pues yo creo que en el clan yo intento dejar muy claro como la hermandad, por decir así, entre comillas. Es que para mí el tema de ego no necesariamente tiene que ser creativo. Yo, o sea, yo me puedo creer el último diseñador gráfico y la chimba, pero muchos dirán, pero este marica no tiene nada de Pero eso. ahí va lo que les digo ahorita sobre uno se da cuenta cómo improvisa la gente. Yo he improvisado con gente que es increíblemente creativa, tiene ideas muy buenas, transforman su cuerpo en la escena, pero en la improvisación es muy importante escuchar al otro, construir en conjunto. Sí, tiene esos subniveles. O sea, lo que se necesita en la improvisación no es ser creativo. O sea, sí, es ser creativo, pero además hay otros niveles que son las bases de la improvisación. Entonces, y a veces hay personas que son muy creativas, pero se quedan ensimismados en ellos. Y su forma de ser, bien sea por su ego o bien sea cualquier otra cosa, no los deja que la escena continúe. Entonces, puede ser la persona más creativa del mundo, pero si no escuchó tu idea, y si no escuchó tu idea, y hizo un monólogo y no los vio a ustedes dos, pues es mala improvisadora. Así sea muy creativa. Así el monólogo haya sido muy creativo y haya sido una historia que jamás hayamos escuchado, pero los deja a ustedes dos solos en escena y eso es un mal improvisador. Y la gente se da cuenta de eso. Uno como público va a decir, uy, pero ellos dos no hicieron nada y este man se quedó ahí Con el triunfo. con el triunfo. Con y la el gente, estrellato. les juro que la gente se da cuenta de eso. Y se siente rara la vibra en escena. Ok. Entonces, la creatividad no lo es todo. Que si trasladamos eso al Mundo al lado, sí, al mundo creativo o al mundo corporativo, pues básicamente es no trabajan en equipo y quieren ser estrellas. ¿Sí? No creen en el proceso, en que los tres podemos ser mejores que solamente uno. Y... O de pronto están tan ensimismados en su proceso que, sin romper las vainas, Ricardo. ¡Corta! ¿De qué estaba hablando? En los egos. En los egos. Entonces, de Creatividad. pronto, una persona puede tener un proceso tan complicado, o de pronto no, simplemente sea por su ego, está tan ensimismado en sí mismo, valga la redundancia, que no nota a los demás. Y entonces siento que con todo lo que hemos hablado, con todo lo que nos has hecho notar de que es importante en el impro el otro y no solamente así, Sebastián está acá para cumplir o hacer mis ideas, sino de, marica, juguemos y tú Entre los propones, dos yo lo hacemos. propongo, y no poner peros, sino y el construir y el darle herramientas, que es lo que hace chimba la impro, ¿no? de acuerdo. Entonces, me parece bacano también hablar como todo este manejo del tema de los egos. Bueno, Yo quisiera saber si en algún momento ha conocido una persona que haya cambiado su vida totalmente, 180 grados, gracias a la impro. o Es decir- 360, lo dejo igual. Es decir, soy abogado, por ejemplo. Sí. Estoy cansado del tema corporativo. Voy a hacer un tallercito como para distraerme, como para... Y descubrí un mundo que jamás imaginó. Y eso automáticamente le dio la posibilidad de cambiar su vida y decir, ya a la mierda la corbata y voy a arrancar por esto. Yo creo que muchas personas, muchísimas les ha pasado. Yo tengo ahorita en mi cabeza dos ejemplos, tres. Una es Berta Monclús, que ella es una improvisadora española Ok. de Valladolid y ella era abogada. Ah, ok. literalmente. Dijo, voy a intentar esto y le quedó gustando y ahora eso es lo que ella vive del Festival de Impro de Valladolid. Ey, Ella qué es directora genial. de eso. Un amigo acá que se llama Andrés Felipe Lugo, que es un improvisador muy bueno, él era ingeniero químico. Me Y suena. Uf, pero un mundo opuesto, marica. Exacto, es claro. lo mismo. Le cambió la vida completamente. Daniel Orrantia, que es un amigo mío, es el director ahorita del Festival Buena Onda Impro. Él sabía que quería hacer algo de actuación, pero él empezó a estudiar en la Tadeo diseño gráfico, creo. Y también le cambió y también empezó a hacer impro y ahora él vive de la impro. Lo que hace él lo invitan de diferentes lados del mundo a hacer improvisación. Taiwán, Indonesia, Estados Unidos, España, Portugal, Australia, Japón, China. Lo invitan a él
hacer improvisación, él vive de eso. Entonces, definitivamente es algo que creo que no es algo, todavía no es algo tan famoso como para que la gente diga, desde chiquito quiero ser improvisador. Creo que es algo que llega y pues si a uno le queda gustando, pues uno se queda ahí. Mi amigo Mauricio, el que les digo, él fue un 360, no digo, pero a él le gustaban mucho las cosas así artísticas y él llegó a encontró la impro y le quedó gustando mucho y en un momento como dijo, uy, yo quería que mi vida sea esta, se me había olvidado. Entonces fue como que, ay, tengo que volver a eso, entonces volvió a eso. Pero se estaba yendo por el camino, por el lado oscuro. No, pero sí, entonces hay muchos ejemplos que no me lo sé específicamente de todos, pero por lo que les digo, como porque la impro todavía no es algo como que la gente añore desde muy chiquita, sino que es algo que se encuentra, es que ha pasado todo. Sí, yo he visto, el único que he visto, ¿no? Y por lo famoso, no porque lo conozca, pero Julián Arango, ¿no? Que cambió las agencias de publicidad por la actuación y ahí se quedó. Sí, sí. ¿Hugo Lombardi? Hugo Lombardi. Hugo Lombardi, sí, el dinero está en el lugar equivocado. Él es el dueño de eso. Vea pues. Está bien. Sí, no, pasan todas esas cosas. El arte tiene esa facultad. Ese poder, no sé. Sí, el poder es ese. Porque yo creo que sí es necesario por eso mismo. Yo alguna vez estuve en un trabajo de oficina y yo seguía haciendo improvisación yo decía, necesito hacerla porque si no lo hago y solo me quedo con el trabajo, me vuelvo loco. Uf, total, te entiendo. No podría, necesito muchísimo. algo creativo que yo esté haciendo, algo que me guste. Pues ya otra cosa ya es convertir eso creativo en tu trabajo. Si uno convierte a su hobby en su trabajo, uno pierde un hobby. Pero gana un trabajo que le gusta a uno mucho. De todas las fortalezas alrededor de la improvisación, de su talento, de su conocimiento y de su experiencia, existen las fortalezas, las debilidades y definitivamente, ¿cuál cree usted que es su mayor fortaleza? ¿Y qué le hace falta de pronto para llegar a ese nivel más arriba, si es que lo visualiza o si usted dice, yo ya me siento completo acá? No, yo ya soy el mejor impresor. No, Gracias. no, fue un capítulo más de creativos. No, definitivamente no, me falta mucho y creo que siempre me va a seguir faltando. Yo creo que es algo que... Siempre se aprende más, weón. Siempre se va a aprender más, uno siempre es estar en la ola, estar en el río, dejarse llevar, seguir aprendiendo cada vez más. No creo que llegue a un punto final en donde uno diga, ya, lo logré. No, siempre se aprende algo más. Miren, yo no he aprendido, o sea, de quien más he aprendido últimamente, que ya tengo experiencia, de quien más he aprendido últimamente es de las personas nuevas que llegan. ¿Porque traen nuevas metodologías o estilos diferentes? Porque son nuevas metodologías, son nuevos estilos diferentes. No están tan ¿Viciados? No están tan viciados, no están tan manchados ya de muchas cosas de improvisación. O sea, yo ahorita estoy tomando 2 talleres de improvisación y me los están dando 2 amigos míos con los que he improvisado hace mucho tiempo. Y hay personas nuevas que están en esos talleres y aprendo mucho de ellos porque son personas, lo mismo, corporativas, ingenieras, lo que sea. Entonces son personas muy diferentes que hacen cosas muy diferentes y llevan esa diferencia a su impro y me impresionan muchas veces porque es como, ¿cómo se le ocurrió eso? O como, qué chévere eso que está haciendo. Y es porque es alguien nuevo simplemente que estoy conociendo, más que por la experiencia o los talleres que haya tomado, es porque es una persona nueva. De nuevo volvemos a lo de la creatividad, que cada uno es creativo y solo depende de hablar. Decirlas por... Y sobre algo que me falte, yo creo que humildad. No, mentira. No, sobre algo que me falte. No, eso sobra. Me sobra la humildad. No sé. A mí, muy específicamente, me cuesta mucho rimar en la impro. ¿Rimar? Sí, a veces a uno le ponen a hacer escenas en verso o en rap. Uf, me cuesta un montón eso todavía. ¿Rap? Ajá. Ok. Así como Red Bull, como estas cosas de Red Bull. ¿De los gallos? Marica, yo creo que un man que yo disfruto ver la comedia de ese man, la de Loquillo.
Sí, Uy, exacto, ese Loquillo es muy puta, bueno. es que Tiene es- agilidad mental ya muy es muy áspera. brutal. Exacto, sí, Loquillo. Yo creo que es el mayor referente. Loquillo, si ve este capítulo, denos una entrevista. Nosotros vamos hasta Medellín, de verdad, de verdad. Escríbanla acá a Loquillo para que el man nos dé ahí el espacio. Loquillo no está viendo stories. Sí, sí. Entonces sí, yo creo que así muy específicamente lo que me falta es eso. Y así lo esté hablando, allá a niveles más generales, lo del juicio, uno entre más adentro está, más juicio se va a poner. Y más difícil va a ser salir de él. Entonces hay funciones que yo tengo muchos juicios y hay funciones que estoy re tranquilo y son las mejores funciones. Pero entonces me falta llegar a ese estado de que todas las funciones no tengan juicios. Claro, que no Que tengas esa ninguna presión función tenga juicio. sobre el Pero autismo. lo que hablamos también, otra cosa que hablábamos detrás de cámaras, y es que a mí me fluye mucho ganarme la atención de la gente, ¿sí? Cuando estamos hablando de temas, llámese comedia o entretenimiento, ¿sí? Sí. Y casualmente, cuando más impacto tengo, que todo el mundo dice, marica, usted ese día se cogió esa charla de parche y nos cagamos de la risa 2 horas, ese es el día en que peor estoy. Ok. Y he escuchado de muchos comediantes, actores, que cuando están más mal emocionalmente, llámese ansiedad, depresión, es cuando más han podido llevar su carrera, ¿Al éxito, al tope? más que al éxito, a una mejor presentación o a un mejor O sea, su mejor resultado. performance, ¿sí? O a su mejor performance, ¿sí? Y escucharlo a usted como entre más tranquilo, mejor, ¿sí? Aquí estoy viendo la otra cara de la moneda. ¿Cuál puede ser? No la verdad, pero ¿a qué se debe eso? Yo creo que la tranquilidad a la que me refiero es la tranquilidad de hacer la impro específicamente, no la tranquilidad de la vida que está teniendo. Ok. Entonces, por eso mismo, si yo estoy preocupado porque me terminaron, porque renuncié, porque me echaron, porque lo que sea, eso es lo realmente importante en mi cabeza. Entonces, pues, hacer una función de impro me va a importar, perdón la expresión, pamplinas. ¡Recórchales! Me va a importar un bledo. No, pero me va a importar un culo. Sí, Me va a importar un No se culo puede si decir culo. me va a importar un culo estar con las cosas de ay, ¿será que hago reír al público? No, pues yo estoy pensando en que me dejaron, que me echaron, yo no sé qué. Entonces me va a estar valiendo más verga hacerlo, estar diciendo chistes o estar improvisando, estar actuando. Entonces voy a estar fluyendo más en ese aspecto. Claro, porque no te estás poniendo los juicios de estoy pensando en sino que te estás dejando ser y ay, lo que pase. No estoy porque lo que les digo es como el mundo en mi cabeza está muy mal como para yo llegar y voy a improvisar o voy a contar chistes. Y entonces también me voy a preocupar de esto, no, ay, voy a hacer esto y ya, como me salga. Y ya lo hago. Para mí los mejores improvisadores, hay uno que admiro mucho, se llama Juan Angarita, y él dice, a mí no me gusta la impro. y es muy bueno, y es por eso mismo. Como no tiene estos valores de juicio en él mismo, ni sobre lo que otros piensen de él, de su impro, pues lo hace muy bien porque fluye en eso. Entonces, cuando digo tranquilidad, cuando entre uno más tranquilo esté, me refiero a en escena. Ok. Sí, no como en la vida. En general. Ok. Exactamente, sí. Listo, creativos. Para cerrar este bloque, Seps, vamos a tirarte varias palabras, una sola palabra, y tú nos vas diciendo también en una sola palabra qué se te ocurre. ¿Listo? Entonces empezamos, por ejemplo, creatividad. Personal. Improvisar. Vida, amor. Fuerte. Ají, ají, ají. Grupo. Clan Chubiro. Empresa. Clan Chubiro. Clan Chigüiro. Empresa. Vida. Arte. Meta. Orgullo. Alegría. Improvisar. Actuar. Olvidado. Hobby. Ush. Jugar. Spider-Man. Responsabilidad. Genial. Influencer. Un gusto culposo. Crear. Como pamplinas. Amar. Mentoría o mentor. Ush, responsabilidad. Dirigir. Muchísima más responsabilidad.
Perfecto. La peor parte de la entrevista fue esta, pero dije como las 3 mismas palabras en todas. Amar, responsabilidad Y Clanchigüiro. y Clanchigüiro, sí. Y empresa. Pero es que esa es mi vida ahora. Amar a Clanchigüiro, mi empresa. Sí. Listo. Y para cerrar ya definitivamente, porque es que ya el almuerzo. Listo, Sebas. Para cerrar la entrevista, tenemos un último bloque que es, defínanos en una frase o una idea todo lo que encierra la parte laboral, toda la parte creativa, todo lo que ha logrado, personal, espiritual, todo lo que es la esencia de Sebastián en esa frase. Yo creo que aprendí a reconocer como todos los talentos que tenía desde niño, como a reconocer mis ideas, a darle el valor que necesitan mis ideas y a partir de ese reconocimiento propio mismo, tomar decisiones, tomar riesgos y conocer mucha gente y potencializar las aptitudes y actitudes de ellos. Creo que eso es lo que ha hecho el Clanchigüiro y es lo que me ha hecho a mí seguir con esta idea, como les planteaba ahorita. Sí, como reconocer y potenciar ese conocimiento, ese reconocimiento sobre uno mismo. Me parece Excelente. espectacular. Excelente. Y se ha notado mucho y me alegra. Y de nuevo te felicito. Lo había hecho al inicio del podcast, lo vuelvo a hacer. Te felicito por este proyecto de Clanchigüiro, por lo que has logrado en las personas con las que has trabajado, en la marca que has dejado y la huella también, dejémoslo así. Y nada, de verdad desearte muchos éxitos. Muchísimas gracias, Seps, Gracias, Dani. por Gracias, Ricardo. darnos este espacio, por A ustedes. no solo de tu casa Sí. y desorganizarlo un poquito, sino de conocer un poco más de ti y unos aspectos un poco más sensibles. Y nada, de nuevo siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por todo y nos veremos, de hecho, ahorita en una clase de improvisación. Oiga, y nunca había participado en eso. Realmente quiero confesarles que iba bastante asustado. Siempre por el que dirán, voy a ser un estúpido, voy a hacer el ridículo. Y empezamos a hacer unos ejercicios que realmente... Esto fue distinto, ¿saben? Esto fue distinto porque nunca lo habíamos vivido, improvisar de una forma como tan profesional, por así decirlo, o tan estructurado. Pues uno de cierta forma siempre improvisa en su día a día. Y algo que me pareció también muy chévere es toda la interacción que hay entre los grupos, ¿sí? Entre las parejas, entre los equipos, entre grupos de 3, 4, 5, 6 personas. Y que cada uno tiene un universo totalmente diferente y cada uno, digamos, que explora y tiene su forma de ver la vida totalmente diferente. Entonces, esa personalmente me pegó mucho porque al final Sebastián hace un ejercicio de, bueno, vamos a hablar sobre qué pasó, qué no pasó, qué hicieron, qué no hicieron, y cada uno va dando su aporte o su apreciación sobre lo que sucedió. Entonces, a partir de eso, yo evidencié que había entrado en mi momento de negación, que vuelvo y repito, es normal en esos primeros contactos con el taller. ¿Cuál es mi sensación de todo el taller? Digamos que esa sensación general es que es una mezcla de todo, es una mezcla de risas, de nervios, de lo hice bien, lo hice mal, de sorpresas constantes, de pensar en microsegundos qué voy a decir, no sé nada, o qué se me ocurre, no se me ocurre nada. Y bueno, básicamente el 80% del taller estuve riéndome, y a carcajadas. Entonces eso me ayudó a desconectarme un poco, pues, del día a día, de la realidad. Bueno, creativos, los dejamos para el siguiente capítulo. Se viene una historia bastante chévere. Sigan ahí enchufados. Escriban comentarios si conocen gente igual de creativosa a este bacán, o con ideas o con negocios bastante disruptivos. Por favor, escriban acá Por abajo, favor, dejen los queremos. comentarios, suscríbanse al canal, denle clic en la campanita, ayúdenos a seguir compartiendo y difundiendo nuestra idea para lograr Llegar a más gente. Sí, lograr una comunidad bastante chévere alrededor de la creatividad. Queremos conocer las historias de todos ustedes, de todas las personas creativas, de todos los negocios, todos los emprendimientos, todas las personas que han decidido hacer las cosas diferentes. Así que si usted tiene una historia o conoce la historia de alguien más, por favor, déjenosla saber. Y si quieren tener talleres de impro, Clanchigüiro. @Clanchigüiro. Gracias, loquillo. Listo. Amigos, muchas gracias. No, Estuvo ustedes muy en divertido. casa. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les No, pareció? una chimba, weón. ¿Les gustó?